Hola a todos, hoy continuamos con esta historia llena de tensión. Lin entra en la habitación, su mirada fría sin emoción alguna al mirar a Tu Tieu. Se queda allí con un tono cortante como cuchillo. Mamá ya no te va a ver nunca más, la busques. Tu Tieu permanece en silencio, sus ojos llenos de tensión. Pero antes de que Lin se marche, ella habla. Lo haces solo para manipular la empresa tú sola, ¿verdad? Lin se ríe una risa desafiante. ¿Crees que lo hago por eso? No podrás detener mis planes. Y cuando Uri se entere de lo que está pasando, ¿qué hará para salvar a Tu Tieu de la tormenta peligrosa que Lin ha desatado? Presten atención, no quiten los ojos de la pantalla, porque lo que viene seguro los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque los próximos eventos serán aún más intrigantes. Balan está sentada en silencio en la sala, la luz tenue cubre el espacio creando una atmósfera sombría y vaga. Lin está sentada frente a ella, su rostro lleno de preocupación. No puede dejar de dudar de las palabras que su madre acaba de compartir. Ella trata de captar cada pequeño detalle de la historia que su madre le contó. Al detenerse, Balan empieza a relatar lo sucedido el día anterior, cuando Ko-Hoa, una amiga de toda la vida de Balan, ofreció ayudarla a recuperar la empresa. Ko-Hoa había propuesto testificar para que Balan pudiera recuperar el control de la empresa. Pero no se sabe cómo On He-Tuan y Ban Gia se enteraron de esto y parece que están investigando a fondo los movimientos de Balan. Desde que Balan comenzó a hablar de esto, Lin sintió que la tensión aumentaba. Un temor indefinido empezó a infiltrarse en su mente. Las relaciones que ella pensaba simples de repente se volvieron complejas, entrelazándose de maneras inesperadas. Mientras Balan continuaba relatando, Lin no pudo evitar pensar en las historias de Tu Tieu y Uri, dos nombres que hacían que su corazón latiera desbocado. De repente, ella sintió que algo no estaba bien, una conexión entre los eventos que aún no podía entender claramente. La relación entre Balan y las personas a su alrededor podría no ser solo una lucha por el control, sino también parte de un juego lleno de misterio, donde todos los involucrados tienen sus propios intereses, y todo esto está relacionado con personas que no puede simplemente ignorar. Cuanto más escuchaba, más se tensaba Lin. Los pensamientos que se agolpaban en su cabeza se volvían cada vez más enredados, y una sola pregunta no dejaba de dar vueltas en su mente. ¿Realmente todos estos eventos tienen algo que ver con Tu Tieu y Uri? Una ola de miedo empezó a invadir su corazón, haciéndola incapaz de quedarse quieta ni un minuto más. Cada pensamiento, cada pequeño detalle de la historia la hacía sentirse más inquieta. Balan, al notar el cambio en la actitud de Lin, comenzó a sentirse desconcertada. Pensó que tal vez Lin se estaba preocupando demasiado, pero no importaba porque sabía que su hija era fuerte. Sin embargo, no podía negar la sensación de inseguridad que también sentía. No esperaba que los eventos aparentemente simples pudieran volverse tan complicados y eso la preocupaba. En un instante, Lin tomó una decisión. Ya no podía quedarse allí esperando. Si todo esto realmente tenía que ver con Tu Tieu y Uri, entonces no era algo que Balan pudiera resolver sola. Ella tendría que intervenir, investigar a fondo el asunto y resolverlo antes de que se saliera de control. Esto lo resolveré yo, mamá, pensó con determinación, aunque no lo dijo en voz alta. Sabía que esta batalla no solo trataba de la empresa, sino que también podría ser una lucha de vida o muerte para Balan y sus seres queridos. Mientras Lin pensaba en todo esto, la atmósfera en la sala se volvía cada vez más pesada. Cada palabra de Balan añadía más interrogantes a esta historia enredada, sin saber dónde estaba el final ni dónde comenzaba este viaje lleno de tensión y misterios por resolver. ¿Tendrá Lin la fuerza para enfrentarse a todo lo que se avecina?
El tranquilo paisaje del jardín se vio interrumpido por la llegada de Lin, quien apareció en un momento que Tutieu no esperaba. Tutieu estaba ocupada con su trabajo cortando vegetales rápidamente, pero sus ojos no pudieron evitar dirigirse hacia la persona que acababa de llegar. Lin, con una expresión nada amigable, se acercó y se sentó junto a ella en la pequeña plataforma. El ambiente se volvió inusualmente tenso, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Lin permaneció en silencio por un momento antes de hablar, su rostro rígido sin poder ocultar su ira. Dijo que su madre la había enviado para hablar con Tutieu sobre algo importante. No debía subir más a la casa porque cada vez que lo hacía su madre se enojaba. Las palabras de Lin salían frías, pero en ellas había una rabia que no podía contenerse. Hablaba como si ya hubiera entendido todo y no tuviera paciencia para seguir esperando. Tutieu escuchaba sintiendo la gravedad de lo que Lin acababa de decir, pero por dentro la sorpresa crecía cada vez más. Lin intentaba apartarla de la familia y eso la hacía sentirse insegura. Nunca imaginó que Lin se metería tanto en su relación con su madre de esa manera. Sus ojos se oscurecieron al escuchar a Lin decir que esa era la forma en que ella podría manipular la empresa y que Tutieu nunca permitiría que eso sucediera. Un silencio largo se apoderó de la escena, como si el tiempo se hubiera detenido. Tutieu no podía dejar de sentir la tensión en el aire. Esas palabras habían despertado en ella un temor vago sobre conspiraciones y amenazas aún no claras. ¿Sería verdad lo que Lin decía? ¿Realmente su madre estaría tan enojada con ella como para no querer verla? Y todo esto nos llevaría a un punto de no retorno que Tutieu no podría haber imaginado. Esos pensamientos daban vueltas en su cabeza sin poder desaparecer. Se dio cuenta de que las cosas no eran tan simples como había pensado. Tutieu siempre había creído que la familia sería su apoyo, pero ahora los conflictos y la tensión no dejaban de crecer. Tendría que enfrentarse a una decisión importante en su vida y nadie podría ayudarla a superarla más que ella misma. Cuando Tutieu regresó después de un largo día, su mente seguía alterada por el encuentro inesperado con Lin. Aunque trató de mantenerse calmada, las palabras de Lin seguían resonando en su cabeza. Lin había dicho que su madre no quería verla más, y aunque Tutieu intentaba resistir, no podía dejar de sentir que una dolorosa verdad estaba comenzando a revelarse. Lin no solo quería que se alejara de la familia, sino que también quería apoderarse de todo lo que Tutieu nunca había considerado realmente, la empresa que la abuela de Uri había construido con tanto esfuerzo. Los pensamientos entrelazados la hacían sentir confundida y culpable. Ella solo quería estar con su madre, cuidarla, pero no podía quedarse sentada mientras Lin manipulaba todo. Aunque no tenía intención de involucrarse en la empresa, Tutieu se dio cuenta de que si no actuaba todo, podría caer en manos de Lin, y eso sería un cambio irreversible. Lin no solo le arrebataría el poder, sino que también destruiría las relaciones dentro de la familia, pero no quería romper la paz que su madre estaba tratando de mantener. La sensación de tensión y cansancio invadió el corazón de Tutieu mientras se sentaba junto a Uri. Las olas de emoción no podían detenerse, pero la presencia de él le daba algo de consuelo. No sabía qué hacer, pero en su interior esperaba una respuesta. Uri la miraba pacientemente, dándose cuenta de la preocupación que no podía ocultar en su mirada. Uri sabía que Tutieu estaba preocupada y no quería que siguiera soportando más presión. Aunque nunca lo había mostrado, Uri había estado vigilando discretamente todos los movimientos de Lin desde hacía tiempo. No iba a permitir que las maquinaciones de Lin afectaran a su familia. Sabía exactamente lo que Lin quería y también entendía que Tutieu no podría mantenerse al margen mientras todo se desmoronaba. Uri ya había preparado un plan cuidadosamente pensado y secreto. No podía permitir que Lin consiguiera lo que quería.
El plan de Uri no consistía en poner a Lin en una posición difícil, sino en asegurarse de que ningún movimiento de ella pudiera pasar desapercibido para él. Con la ayuda de algunas personas confiables, Uri había puesto a alguien para seguir a Lin paso a paso. Cualquier acción de Lin, por pequeña que fuera, no podría escapar de Uri. Sabía de inmediato si algo sucedía. Era un plan astuto, discreto, pero extremadamente efectivo. Tutieu no pudo evitar sentir sorpresa y en parte alivio. Temía que lo que Lin decía se hiciera realidad, pero ahora que sabía que Uri tenía toda la información en sus manos, se sentía más tranquila. Sin embargo, en su interior aún seguía creciendo una inquietud persistente. Uri puede controlar todo, pero ¿será Lin lo suficientemente inteligente para descubrir este plan antes de que todo se salga de control? Tutieu entendió que esto era solo una parte de la complicada guerra familiar en la que nunca pensó involucrarse. Lin no era una oponente fácil de manejar. Aunque Uri tenía un plan, Tutieu aún no podía estar completamente tranquila. Lin podría saber exactamente lo que necesita hacer para acercarse a su objetivo. Y si Lin descubre los movimientos de Uri, ¿será posible que el plan siga siendo efectivo? La sensación de incertidumbre volvió a invadir la mente de Tutieu. Cada paso que den ahora debe ser con extrema cautela porque un pequeño error podría hacer que todo se derrumbe. Uri percibió esa preocupación, pero no quería que Tutieu se preocupase aún más. Estaba decidido a mantener el plan y no dejar que Lin tuviera la oportunidad de darle la vuelta a la situación. Sin embargo, sin importar cómo, no podía negar que esta batalla no sería fácil. ¿Será Lin lo suficientemente paciente para seguir jugando este juego? ¿Y podrán proteger a su familia de la codicia de Lin? ¿O todo terminará en manos de alguien a quien no desean? La tensión, las maniobras ocultas y las decisiones arriesgadas ahora crean una atmósfera agobiante. Cada acción, cada pensamiento de Tutieu y Uri lleva consigo una gran responsabilidad. Y aunque tienen un plan en sus manos, nadie puede asegurarse de lo que sucederá a continuación en esta guerra silenciosa. Mà sự thật cũng là chính là bạn đã ngay cái sự thật